Bien, esta es una introducción al video, a esta parte del video que se me ha hecho un poco demorado en su realización. Hay muchas variables que había que revisar. Bueno, entre ello, pues obviamente el trabajo que debe ser en grupo. No esperaba honestamente hacer trabajos en grupo, pero bueno, se da la oportunidad de hecho. Sin embargo, aquí hay unos temas, la asignación de temas que me parecen supremamente interesantes. Creo que la primera opción fue la que más me llamó la atención. Sin embargo, revisando, sobre todo, por ejemplo, la Big Data, cómo se puede optimizar la gestión académica a partir de la Big Data, después de empecé, digamos, a curiosear sobre cada uno de los temas, había muchas posibilidades para desarrollar. Aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada que de hecho es una opción que me parece supremamente interesante teniendo en cuenta que soy de artes plásticas, licenciatura en artes plásticas y la posibilidad, digamos, de poder ampliar o acercar a los estudiantes de regiones a esta educación a través de la realidad virtual o la realidad aumentada, me parecía supremamente interesante, pero bueno, seguí revisando uso de las blockchain para asegurar registros académicos. De pronto este es el que menos me llamaba la atención, creo que era como muy técnico, me parecía a mí a la hora de revisar como qué se podía hacer con él. O la integración de la IoT para mejorar infraestructura de administración de campus. Esta me gustó, me llamó mucho la atención también al hablar, digamos, de la integración de diferentes aparatos electrónicos o instrumentos electrónicos, cualquiera que fueran ellos, desde el televisor inteligente, la nevera inteligente, no sé, había un montón, digamos, de opciones, los tableros inteligentes de ahora, digamos, cada uno enviando y, digamos, en una red brindando información me parecía muy interesante, pero digamos que no estoy tan cerca de este medio en este momento, digamos, de esa integración, como para poder hablar de ello como con experiencia, que era lo que me llamaba la atención, es decir, tener una experiencia para poder opinar. Entonces, definitivamente opté por el primero, que es el de impacto de la IA en la personalización del aprendizaje, teniendo en cuenta que no era solamente la situación del estudiante, sino mi situación como docente y al mismo tiempo como estudiante, en la que debía, digamos, aprender un poco de la IA, qué alcance tenía, qué opciones hay y de qué manera esta afecta lo que yo estoy haciendo como docente y como estudiante, es decir, de qué manera me permite evaluar o digamos, crear metodologías y estrategias en las dos situaciones, tanto como docente como estudiante, que digamos son los dos papeles en los que me encuentro. Entonces, a partir de ahí, pues simplemente aprovechando, digamos, los límites contextuales, que son, digamos, el tiempo, y los puntos, obviamente, una estructura de guión, que ya por acá ya la tengo hecha, un guión a partir de esas preguntas y pues el apoyo, digamos, de diferentes y aparte de todo de los textos que se nos estaban brindando, de los que ya revisamos inclusive para otras participaciones. Entonces, a partir de allí, pues presento, digamos, mi propuesta de video en las diferentes partes que se nos solicitan con los diferentes desarrollos y desafíos que se nos cuestionan con respecto a este tema en particular. Impacto de la IA en la personalización del aprendizaje. El hecho de crear este video para poder exponer, digamos, mi punto de vista, me parece que es indispensable para la presentación de este trabajo. Entonces doy comienzo a mi trabajo. En los últimos años la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta clave para muchos escenarios. La educación pues obviamente no ha sido la excepción. Como se lanzó, digamos, sin mucha restricción, sino se dejó que los usuarios, los potenciales usuarios, hicieran de él un uso abierto en lo que necesitaran y de la mejor forma que lo pudieran utilizar o se les ocurriera utilizarlo.
La educación no fue, digamos, un escenario que se evadiera de esta situación. El adoptar, digamos, este tipo de oportunidades para mejorar, para acelerar, para personalizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pues proporcionan experiencias más adaptadas a las necesidades de cada momento. Las habilidades, las preferencias de los estudiantes, así como las de los docentes en su momento, serían potencializadas al transformar de un modo más efectivo las adaptaciones que se requieren, no solamente para el estudiante en sus formas de aprendizaje, en sus caminos para el aprendizaje, sino para el docente en la creación precisamente de programas, cursos y el diseño de estrategias que permitan a estos estudiantes avanzar a su propio ritmo y recibir pues un trabajo mucho más personalizado de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Bueno, esta idea de personalización del aprendizaje pues no es nuevo, creo que tradicionalmente implementar en las instituciones donde se cobija a grupos grandes de estudiantes, se busca principalmente es que la cobertura sea eficiente, no que el aprendizaje individual sea relevante, es bastante complicado. Los que hemos enseñado, los que practicamos, digamos, en este ejercicio docente, pues nos encontramos precisamente con grupos muy grandes donde, aunque percibimos dentro de nuestro ejercicio que hay grupos o dentro de esos grupos o hay individuos dentro de estos grupos también que requieren, digamos, de una personalización en la forma en la que adquieren el conocimiento o la creación de rutas para ese aprendizaje, pues esto no es tan fácil de realizar, sobre todo por las dinámicas institucionales, por las dinámicas precisamente lo que mencionaba, estos grupos grandes, los mismos temas, las mismas, digamos, escenarios o lugares donde se está realizando esta práctica pedagógica, pues no lo permite, muchas veces no lo permite. Sin embargo, la llegada de las IA, así como en su momento las aplicaciones o en su momento el Internet elaboraron, digamos, o colaboraron realmente para la creación, digamos, de otras estrategias, otros medios, otros caminos, como los que acabo de mencionar que son necesarios, la IA elaboraría precisamente ayudaría a elaborar precisamente esas metodologías en las que se podría apoyar el docente para la creación de esos caminos de aprendizaje, esas rutas de aprendizaje individuales, pero también para el estudiante encontrar otras vías en donde consultar esas respuestas o esas necesidades pedagógicas que requiere o en el desarrollo de su aprendizaje, ya que lo que permitiría precisamente es que desarrollara un camino particular en el que alimentara sus intereses académicos, sus intereses por el conocimiento y no necesariamente la ruta que una institución o un docente en este caso le exigiría por las condiciones o los límites de contexto en los que se encuentra. La importancia, digamos, de esta personalización del aprendizaje en la educación superior, por ejemplo, que es en el escenario donde yo en este momento me encuentro, aunque también tengo experiencia con estudiantes de colegio, de ahí digamos mis comentarios, las universidades y las instituciones educativas de alto nivel, es decir, de aprendizajes un poco más complejos y más elaborados, pues obviamente requerirían o aprovecharían de muchas formas, digamos, estas herramientas, ya que dejarían las partes administrativas a las IA para enfocarse también a apoyarse realmente en la CIA para ofrecer una enseñanza que se adapte a las necesidades académicas y motivaciones personales y profesionales, los intereses profesionales de los estudiantes. Obviamente esto contribuiría a un aprendizaje más significativo, un aporte, digamos, más elaborado, más personal, más, digamos, desde su interior, desde su propio interés. Y creo que esto ayudaría, digamos, a elaborar un entorno académico globalizado y un alcance, pues obviamente, más competitivo de parte de ellos. De esta misma manera exige también al docente y le permite también al docente capacitarse en el aprendizaje no solamente de estas IA, sino en conocimientos particulares en función de su desarrollo personal y profesional, lo que a su vez implicaría un eco
en el cómo desarrolla sus clases, en el cómo orienta estos procesos y el cómo percibe a sus estudiantes. Es decir, libera una carga enorme de procesos administrativos, de rutas, por ejemplo, para llegar a ese aprendizaje, y se enfoca más en acercarse o a conectarse, que creo que sería la palabra mejor apropiada acá, para conectarse con los estudiantes, algo que digamos con el tiempo se ha perdido precisamente por estas circunstancias institucionales como tan particulares. El poder identificar, digamos, a estos estudiantes y ayudarlos a que no abandonen, que es digamos uno de los riesgos más grandes que tienen las universidades actualmente, es la deserción, precisamente porque no conectamos con los estudiantes, con muchos de ellos, porque nosotros estamos enfocados es en el grupo, no en el individuo. Entonces esto de la deserción porque no sienten que, no se sienten atendidos, no sienten que se les soluciona, digamos, sus intereses profesionales, sus intereses profesionales, pedagógicos, de conocimiento, de acceso a la información, de desarrollo precisamente de esas estrategias, digamos, en esa parte nos podríamos enfocar y apoyarnos además, digamos, en estas IA que nos podrían orientar con respecto a ello o ayudarnos a conectar. Digamos que la implementación de estas herramientas en la educación, pues obviamente plantea oportunidades como las que acabo de mencionar en innovación pedagógica, y al repensar, digamos, estos enfoques pedagógicos desde el papel docente, nos ayuda a integrar diferentes herramientas nuevas, como en su momento sucedió con el boom del Internet o el boom de las aplicaciones o el boom, digamos, de los smartphones y de la telefonía móvil y de las aplicaciones y todos los recursos de movilidad que implicaba, y que nos ayudaba a llegar a diferentes regiones, que las regiones, digamos, alejadas de los grandes centros de conocimiento tuvieran el mismo acceso o lo más cercano a las grandes poblaciones. De igual forma, digamos, en este momento las CIA nos colaborarían precisamente para desarrollar estrategias novedosas que no se queden en la repetición de un mismo argumento, de una misma instrucción, sino que les ayuden también a ser más creativos, tanto al estudiante, al ser más recursivo y poder apropiarse, digamos, de los elementos que tiene cercanos, como de los docentes a la hora de proponer, disponer, la hora de evaluar, a la hora de redactar y de crear precisamente esos escenarios de encuentro con los estudiantes gestionados por IA automatizadas que elaborarían, digamos, este escenario. En este sentido, creo que la relevancia de la CIA en la educación superior, la posibilidad precisamente de personalización de este aprendizaje, bueno, va por varias razones. Primero, la población universitaria precisamente con el tiempo se ha vuelto diversa, supremamente diversa. Hace un momento comentaba precisamente que teníamos población que no solamente viene de otras regiones o digamos atendemos por medio de reuniones sincrónicas o de reuniones virtuales o de enseñanza virtual, de grabaciones o de asistencia a diferentes reuniones sincrónicas y asincrónicas y de igual manera el acceso a ciertos materiales, sino que también tenemos población con inteligencias y capacidades diferentes. Entonces, digamos, no todos tienen, digamos, las mismas rutas o las mismas posibilidades, a pesar de que se encuentran en el mismo camino con las mismas asignaturas, pero no todos se encuentran, digamos, en el mismo momento para acceder al material, acceder al conocimiento, acceder a las prácticas, acceder, digamos, a estos comentarios por parte del docente que tratan de fomentar, corregir o instruir o guiar, asesorar a un estudiante o a un grupo en particular. Entonces creo que estas diferentes circunstancias o diferencias entre las edades, los antecedentes culturales, los recorridos culturales, las experiencias en un espacio académico en particular o los niveles de competencia, así como digamos algunas circunstancias físicas o de acceso digamos a la información, precisamente
permiten a la IA gestionar esa diversidad y crear esas estructuras educativas o esas, digamos, desarrollos que se requieren, digamos, para un momento en particular, sobre todo en esto que hablamos de la personalización del aprendizaje, es decir, un grupo tan mixto en diferentes contextos al mismo tiempo podrían ser guiados a partir de una instrucción dada por un docente, pero apoyado por una IA que ayude a encontrar, digamos, esos caminos diversos para que todos puedan acceder a un punto de interés interesante para ellos mismos sobre algo que se esté hablando, se esté tratando o se esté formando. Esta formación continua precisamente no termina en la parte de formación, valga la redundancia, en la formación educativa, sino que obviamente esto se va a transferir al mundo laboral, que obviamente siempre está requiriendo y absorbiendo cambios constantes en una mejora constante y que requieren precisamente un personal competitivo, personas capaces de asimilar, de adaptarse y de tomar estos cambios a favor de sí mismos y en favor, digamos, de la empresa, de un bien común. Digamos, este aprendizaje que se demanda y que requiere, digamos, de unos recursos y unas necesidades particulares, ayudan a pulir mucho, digamos, a este futuro profesional. Por eso es muy importante que desde la formación se les capacite no solamente en lo esencial del conocimiento práctico de una carrera en particular, sino en el cómo adquirir precisamente esos conocimientos para poder acceder rápidamente a un resultado esperado. Esta capacidad de adaptación, precisamente esta mejora en el aprendizaje, es lo que la IA podríamos aprovechar con esta IA en función de los estudiantes y obviamente para apoyar a los docentes y en una finalidad a largo plazo en un escenario profesional. Los recursos pues obviamente de tiempo siempre van a ser muy limitados y digamos la necesidad de terminar una carrera profesional o sus estudios, cualquiera que sea el nivel que se requiera, pues la presión por acabarlos de la mejor forma es muy alta y con la mayor capacidad todavía mejor. Entonces, tanto la formación como esa mejora o esa exigencia de mejora constante, así como los soportes híbridos y en línea, que precisamente algo que dejó la pandemia fue aprovechar estos recursos, aprovechar, explotarlos y que afortunadamente hasta el momento se han seguido dinamizando. Se suma ya este nuevo escenario que son de las IA. Esa experiencia de la pandemia o este paso, digamos, de la dependencia de lo físico, de lo análogo, se ha trasladado inevitablemente a este escenario virtual y de recursos más dinámicos, más rápidos, más globalizados, pues obviamente requieren, digamos, de una dirección, una asesoría y una contención, tanto ética, como lo veíamos en algunos documentos, como práctica de cada una de las funciones que se requieren. Entonces, la IA definitivamente llegó para quedarse, apropiarse y colaborarnos.